Hola, hola. Continuamos en esta semana. Vamos con la materia de historia. Y en historia se hemos quedado en el cardenismo, entonces todo lo que sucedía en esa época. Vámonos un poquito más para adelante y vámonos al siglo XX. La cultura y los medios de comunicación. ¿Qué pasaba con la cultura y qué pasaba con esos medios que nos iban a comunicar, como era la radio, la televisión, los periódicos? ¿Qué es lo que hacían? Vamos a ver. Los pintores, hablando de cultura, los pintores y los músicos hablaban acerca de los factores de identidad, es decir, querían que en México existiera una identidad como tal, ya no que pensaran en los españoles, en la conquista, en todo lo que había sucedido, en esa mezcla de culturas, sino que ya se creara una identidad única como mexicanos. Lo hacían en base a sus pinturas, a sus murales, y los músicos en cuanto a sus canciones, obviamente, y todo esto querían unir a la comunidad, a los mexicanos, que hubiera una identidad como tal, como mexicano. Los escritores, en cambio, hablaban acerca de la pobreza y la violencia que existía todavía. Lo hacían en base a sus textos que difundían, ¿ok? Y esto también ayudaba, en cierta forma, al estar leyendo estos escritos sobre lo que pasaba. El cine, la radio, la televisión, ellos difundían la cultura. ¿Cómo habíamos avanzado? ¿Sí? Nos hablaban de la historia, de cómo se había resurgido nuestra nación, de lo que había pasado con la expropiación petrolera. Nos hablaba de cómo íbamos avanzando en ese trayecto. ¿Para qué? Para que nos sintiéramos un poquito más orgullosos. Obviamente toda esta cultura y todos estos medios de comunicación estaban manipulados por el gobierno. ¿Ok? El gobierno les decía tanto a los pintores, músicos, escritores, qué es lo que tenían que hacer o qué era lo que tenían que divulgar. Cine, radio y televisión, lo mismo, o sea, estaban monopolizadas, es decir, no podían decir más allá de lo que el gobierno quería, ¿vale? ¿Qué pasaba en la educación? Obviamente ya habíamos visto, se creó la Secretaría de Educación Pública en el año de 1921 y se da por hecho que primaria y secundaria eran básicos. Todos tenían derecho a asistir a la primaria y a la secundaria. ¿Ok? ¿Tuvieron o no tuvieron dinero? El gobierno instalaba las escuelas. ¿Para qué? Para que los maestros que salían de la Secretaría de Educación Pública, de la SEP, pudieran asistir y dar las clases. Tenía que ser laica, es decir, no mezclar la religión. Cualquier religión que quisieran tener, profesar, obviamente tenían derecho a la educación. Y en el año de 1959 se crea el texto gratuito. Es decir, a los alumnos se les da un texto por parte de la SEP que es totalmente gratis. ¿Vale? Esto es lo que sucedía en estos años, en este siglo XX, ¿vale? Más información en su libro de historia. Hay que hacer algunas actividades, pero pues era básicamente todo esto era lo que sucedía, en este siglo XX, ¿va? Las quiero mucho. Me falta esa parte de debatir qué es lo que pasaba, pero pues sé que ustedes lo pensarán y cuando estemos nuevamente en el aula, en el salón de clase, pues debatiremos con esto de lo que pasaba, sucedía en ese entonces. ¿Vale? Les quiero. Cuídense.